Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la séptima sesión del Seminario de Sustentabilidad, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este espacio busca promover la reflexión y el diálogo en torno a temas clave para la sustentabilidad, fortaleciendo nuestro compromiso con el ciudadano del entorno. Agradecemos mucho su presencia y su interés en acompañarnos. En esta ocasión abordaremos el tema Agua viene, agua va. El agua es un recurso esencial para la vida y está presente en casi todas nuestras actividades. En regiones como Baja California Sur, donde es escasa, su cuidado se vuelve aún más importante. Además de su ciclo natural, el agua también forma parte de un ciclo hidrosocial, ya que su disponibilidad y calidad dependen de cómo la gestionamos como sociedad. En el marco del Día Mundial del Agua, esta sesión nos invita a reflexionar sobre su valor y a reconocer nuestro papel en su uso responsable y su conservación. Nos acompaña hoy la doctora Mayra Violeta Gutiérrez González, profesora e investigadora del Departamento Académico de Economía de la UABS, donde labora desde el 2011. Es doctora en Ciencias Sociales por la UABS y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Asimismo, es integrante del Sistema Estatal de Investigadores en Baja California Sur, de la Academia Mexicana de Investigación Turística, del Consejo Editorial de la revista Panorama y de la Red Mexicana de Científicos por el Clima. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Bibliotecario de la Red de Bibliotecas Universitarias de la UABS. Sus líneas de investigación se centran en los conflictos socioecológicos en ambientes turísticos y la geografía humana del riesgo y la resiliencia territorial, lo que ha permitido analizar la relación entre sociedad y recursos naturales, particularmente el agua. Agradecemos mucho su presencia y disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Antes de iniciar, les compartimos brevemente la dinámica de esta sesión. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Si tienen alguna pregunta o un comentario, pueden escribirnos en el chat y al final de la sesión se abrirá un espacio de diálogo. Les recordamos que el registro de asistencia se les compartirá al finalizar la sesión, por lo que les invitamos a permanecer hasta el cierre. Asimismo, quienes asistan a todas las sesiones del seminario podrán obtener su constancia correspondiente al semestre 2026. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente la presencia de la doctora Mayra Violeta Gutiérrez González y le cedemos el uso de la voz. Adelante, doctora. Bien, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero agradezco a la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra querida universidad por la invitación, por darme este espacio para compartir un poco lo que ha sido pues mi trabajo, ¿no? De investigación en los últimos años. Parto la primera parte, digamos, de la presentación enfocada en más una presentación meramente de divulgación para aterrizar ya en algunos resultados, ¿no? que he podido obtener a lo largo del trabajo en específicamente 2 zonas de nuestro estado y bueno, lo iremos platicando, ¿no? Como tal, todos lo sabemos y creo que día a día lo vamos confirmando. El agua puede analizarse de diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes enfoques. De ahí que parte de mis estudios se han centrado en analizar el agua desde la manera en que las personas, en que los seres humanos nos apropiamos de este bien. Pero eso no implica que no podamos verlo para poder analizarlo en su conjunto de manera integral desde otros puntos, ¿no? Como tal, el agua es un bien común, está ahí, se genera, bueno, lo tenemos disponible, por diferentes vías, ¿no? Ya sea de manera superficial, de manera
que ahorita vamos a ver ejemplos, de manera subterránea, estamos condicionados a que si no viene de la manera como tal de la tierra, pues es también por las precipitaciones que llega. Y de esta manera, históricamente, el ser humano ha estado vinculado a los principales cuerpos de agua, ¿no? Aquí hay una cuestión histórica, cultural importante de cómo los pueblos a lo largo del tiempo se han apropiado de manera distinta, ¿no? Hasta que, bueno, han ido generando cierta infraestructura para canalizarla a las localidades o los puntos en los cuales se asentaban, hasta que ya están estas grandes infraestructuras en el cual se sigue, ¿cómo decirlo?, adecuando la manera en la que el agua se acerca para facilitar pues todos los procesos económicos, sociales que están presentes en todas partes del mundo, ¿no? Es importante mencionar que el agua como tal cumple, aparte de ayudar al ser humano, a cumplir otras funciones como tal en los ecosistemas, ¿no? Un punto y en el cual mis estudios se han enfocado es verlo justamente desde el punto de derecho humano, ¿no? Como personas, de acuerdo a las legislaciones a nivel internacional, como a nivel nacional e incluso a nivel estatal, está marcado que todas las personas tenemos derecho a este bien común desde una cantidad que oscila entre, de acuerdo a las legislaciones, de 100 a 150 litros, no por persona al día. Esto es parte de lo que una persona necesita en promedio para poder cumplir sus necesidades básicas, ¿no? De ahí es que el hecho que se ha reconocido como un derecho humano también radica en que se deben de dar las condiciones para que las personas justamente puedan ejercer este derecho, y ya sea de manera en la que el Estado puede facilitar las vías, los medios para que esto sea posible, ¿no? Y bueno, como ya lo comentaba, el agua es base para todas las actividades productivas, ¿no? Para ahora sí que poder ayudar a que se genere energía, a que podamos usar todos los dispositivos de comunicación que usamos actualmente, para producir todos los textiles con los cuales vestimos, etcétera, ¿no? Entonces el agua está presente en todo lo que vemos a nuestro alrededor. De ahí les comentaba que hay fuentes como tal superficiales y fuentes subterráneas, ¿no? En el caso de las fuentes superficiales, pues son todos estos ríos, lagunas, arroyos y demás, que en el caso de Baja California Sur no es que no existan, sí existen. Sin embargo, en su mayoría el agua para el consumo humano está más ligado a las vías subterráneas, ¿no? Que bien, como tal es importante entender también cómo son los acuíferos, que escuchamos hablar de los acuíferos y podemos a lo mejor imaginar que son como algunas burbujas o algunos estanques o contenedores que están abajo, ¿no? Y que como tal podemos ir viendo cómo el agua va disminuyendo. Sin embargo, es un tanto más complejo, ¿no? Los acuíferos, y por eso acá la imagen de estas esponjitas, están en el subsuelo y se van llenando todos estos poros, ¿no? Así como las esponjas de cocina, y ahí se concentra el agua. A través de bombas y demás es que se extrae el agua de ahí, y el cual es facilitada por la red de agua potable. En el caso de nuestra entidad, hay algunos pozos que están más cercanos a la costa. Y esto implica que al haber este vacío, si nosotros extraemos el agua
bombeamos el agua para algún uso, algo va a llenar ese espacio que queda ahí, ¿no? Entonces, al sacar el agua, en muchos que ahorita que veamos un mapa quedará más claro, es llenado por la agua de mar, ¿no? De ahí que en muchos casos no es que no tengamos agua, sino tenemos agua, pero no la podemos usar de manera directa para el consumo humano. Necesita algún proceso, lo cual también genera un costo, ¿no? Pero es importante saber cómo tal funciona el acuífero y por qué en ocasiones decimos que el acuífero, perdón, que ese acuífero pues no se puede utilizar, ¿no? Bien, vemos en el caso, perdón, de Baja California Sur, se tienen 39 acuíferos. Aquí, si se fijan en el caso de La Paz, se comparten algunos, ¿no? Y unos están muy cerca de la costa. En el caso también de Los Cabos, por ejemplo, la ciudad de Cabo San Lucas, pues se abastece del acuífero también de San José del Cabo. Y bueno, vemos que hay algunos acuíferos más grandes, otros más pequeños, y en ese sentido, lo que marca para Baja California Sur un problema, y el problema de la escasez del agua no es ajeno para nosotros, es que a través de diferentes actividades económicas a lo largo de la historia, bueno, se han utilizado más algunos acuíferos que otros, ¿no? De ahí que tenemos algunos acuíferos en déficit, ¿no? Esto quiere decir que el agua que llegaría, que ayudaría a recargar al acuífero, ya sea por la precipitación, pues al no haber lluvias, no está recargando el acuífero. Y lo otro es que si lo poco que llega al acuífero se extrae y supera la recarga a la demanda, pues aquí tenemos este problema en que no va a ser suficiente, ¿no? De ahí que el acuífero se le da esta categoría de déficit, ¿no? Cuando la precipitación o la recarga anual promedio es menor a la extracción que se hace, ¿no? Bien, en el caso, bueno, un dato importante de los 39 acuíferos, 21 acuíferos se encuentran en déficit, lo que nos deja a 18 acuíferos de los cuales se abastece a toda la población en la entidad. Bien, esta parte se me hace interesante en el sentido de que en Baja California Sur es difícil, al menos que vivamos en una comunidad rural cerca al arroyo, y estos arroyos que se mantienen un tanto más permanentes, el poder ir directamente a la fuente, o que tengamos un rancho y tengamos un pozo y bombeamos el agua. La mayoría de las personas, y más quienes vivimos en zonas urbanas, pues estamos ligados, somos dependientes a toda la infraestructura que se genera, ¿no? En este caso, por las funciones públicas y los organismos operadores, municipales operadores, para justamente del acuífero extraer el agua y que yo pueda estar en mi casa, abrir la llave y poderme bañar, lavar, limpiar, etcétera, ¿no? Entonces, el tener claro cuáles son todos estos puntos, todo esto que se requiere para que yo pueda abrir la llave en mi casa y tener agua, nos va a permitir saber también cómo cuidarla, por qué cuidarla y en qué momento aspectos como a lo mejor el pagar un recibo del agua es importante. Esto no va a eximir a que hay ciertas responsabilidades o que hay ciertas capacidades limitadas que los organismos operadores no pueden solventar aún, ¿no? De ahí que personas tengamos problemas para justamente abrir la llave y que salga el agua.
Bien, aparte de los usuarios como tal domésticos, que son, bueno, todo este uso que le podemos dar en nuestros hogares, hay otro tipo de usuarios, ¿no? Tanto está el uso comercial, el uso industrial, el uso escolar, y como tal, las denominaciones de los diferentes usos están también reguladas en la Ley de Aguas Nacionales y se les denomina como tal los usos consultivos del agua o usos no consultivos del agua. En el caso de Baja California Sur, un uso que se le da es para la generación de energía. Hay aquí una codependencia entre la generación de energía y la extracción del agua, ¿no? Por las propias condiciones que tenemos en nuestra entidad. Quienes intervienen en este punto, toman las decisiones de cómo van a hacer, qué van a hacer para que esto sea posible, de abrir la llave y que salga el agua. Interviene a nivel nacional y con una representación estatal la Comisión Nacional del Agua. A nivel estatal, la Comisión Estatal del Agua, el llamado CEA, los ayuntamientos municipales a través de lo que son los organismos de agua potable y alcantarillado, ¿no? Hay una diferencia entre las siglas entre algunos organismos y otros, pero en sí la denominación y el fin de su razón de ser es la misma, ¿no? Dotar de el servicio de agua potable y justamente la del alcantarillado y saneamiento, ¿no? Es importante mencionarlo. Ahorita retomo la parte de saneamiento. Los consejos municipales de Cuenca. Y bueno, aquí me faltó agregar lo que son los consejos consultivos. Los consejos consultivos, cada organismo operador a nivel municipal tiene un consejo consultivo que justamente asesora en la toma de decisiones, ¿no? Ahí tienen una parte de los representantes un derecho a voto, que esto ayuda a tener una representación de los diferentes sectores. Incluso hay representantes de el sector educativo, del sector empresarial, también podemos ver el sector agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, esta mesa de debate justamente se abre para asesorar a el organismo operador municipal, a los consejos municipales de Cuenca y a los ayuntamientos. Bien, avanzando, en el caso de específicamente la ciudad de La Paz, tenemos diferentes tipos de pozos, ¿no? Que justamente nos ayudan a extraer el agua subterránea. De ahí vemos que hay justamente en estas categorías agua potable, agrícola, pecuario y de servicios. Un detalle, y es común que escuchemos en radio o en las redes sociales del organismo operador, en este caso del municipio de La Paz, que está en reparación algún tramo, que se descompuso una bomba. Digamos que son factores que pudieran poner difícil el que el agua llegue a nuestros hogares. Sin embargo, tomo esta imagen porque también me gustaría hacer énfasis en un punto. Si yo vivo en una colonia más alejada del punto central en el cual se extrae, el agua va a llegar con menos presión, de ahí que un problema que es muy frecuente en Baja California Sur y que en otra sección también lo retomaré, es que el que una familia tenga disponible o no agua también va a estar relacionado con la capacidad que esta familia tenga de contener el agua en su casa, ¿no? Tener la infraestructura en su domicilio para tenerlo, ya sea un tinaco, una cisterna, contenedores. Entonces, sí están ligados a eso. Un punto que también
se va a retomar justamente es el tandeo, ¿no? De ahí que hay colonias que pueden tener agua 5 veces a la semana, pero hay otras que solamente una o una al mes, ¿no? Esto obviamente, bueno, hay ciertos registros, pero en el caso de poder identificar dónde están los pozos y demás, nos ayuda a ver cuáles son los nodos y quienes están más cerca de esos pozos son quienes, ya sea incluso por gravedad, por bombeo, por la misma intensidad, por la presión, es que van a tener más agua, ¿no? A diferencia de quienes están más alejados de ellos. Bien, en la ciudad hay toda una red de infraestructura a través de tuberías para acercarlo, ¿no? De ahí que hay problemas, como ya lo mencionaba, de que algunas veces están reparando. Hay lugares, algunos, en el caso de Cabo San Lucas, algunos asentamientos irregulares que no tienen la infraestructura, esta infraestructura para acercar el agua por medio de una red. De ahí que los ayuntamientos optan por lo que son las pipas, ¿no? Que hay unas pipas que dependen directamente del ayuntamiento y hay otras empresas que justamente brindan el servicio, ¿no? De llevar el agua. Es importante mencionar que como tal, los organismos operadores no cobran el agua como tal, sino cobran el servicio, la infraestructura para llevarnos el agua al domicilio. En el caso de las colonias que no tienen la red, que no están conectadas a la red, hay un cobro por el servicio de llevarles el pipa, ¿no? Que va a ser un tanto diferente. Bueno, ¿para qué usamos el agua en casa? Bueno, como vemos, está para todas nuestras acciones. No todo lo que hacemos en casa está ligado al agua, no me detengo aquí. Y un punto importante que a través del agua también es que ayudamos a eliminar muchos de los desechos dentro de nuestra casa. De ahí que toda el agua de desecho que se genera, bueno, nosotros nada más le jalamos la palanca al baño y se va, o nos bañamos y se va por la coladera, así con la lavadora, con el fregadero, etcétera. Pero, ¿qué pasa después, no? En el caso de La Paz están las PETARs, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que tienen la intención de darle una o varias vidas al agua, por así decirlo, otros usos después de que nosotros la desechamos, ¿no? No sé si han ido por la calle y ven esto, lo que se le llama la línea púrpura, o que por la Colosio hay algunos letreritos que van marcando que esas jardineras se riegan con esta agua, ¿no? Bueno, es otro uso que se le da al agua. También siempre está la invitación que reusemos el agua que usamos de la lavadora, por ejemplo, para regar, lavar el patio. Entonces, acá en las aguas residuales entra todo un proceso. No voy a adentrarme en este tema, pero es importante que sepamos qué pasa antes, durante y después de que desechamos como tal el agua, ¿no? En sí, las aguas grises como tal se van y llegan a las plantas. Se pueden utilizar en la industria de transformación, también en la agricultura después de un proceso, o para regar los parques o los camellones, ¿no? Como les comentaba. Ya adentrándonos en temas más serios, de un enfoque que ha permitido analizar el agua, pero desde este punto de cómo lo aprovechamos, cómo nos acercamos a este bien humano, yo retomé parte de esta teoría, que es la ecología política urbana, y se conjugó como tal con los factores biofísicos condicionantes. Bueno, de aquí dejo una pregunta al aire, ¿no? ¿Por qué pudiéramos decir que el agua
es escasa en Baja California Sur, ¿no? Porque podemos, también otra pregunta al aire, considerar que hay quienes tienen un acceso más directo al agua que otros, y por qué unos tienen agua y otros no. Todas estas preguntas a lo mejor lo hemos pensado en algún momento y es lo que yo pensé hace algunos años y me llevó a trabajarlo así, ¿no? Encontré justamente varios puntos de vista sobre por el cual el acercamiento al agua no es tan fácil como a lo mejor era hace 200 o 300 años, ¿no? Llegas al arroyo, tomabas tu contenedor y te ibas, ¿no? Y lo reservabas en tu casa. Ahora hay tantos factores que intervienen, que lo podemos llamar como las disputas que se dan en torno al agua, porque el tener agua en una zona árida, como lo que es Baja California Sur, con una baja precipitación, donde las actividades económicas son altamente demandantes de agua y cada vez más somos más habitantes, va marcando ciertas presiones en esto que llamamos la apropiación del agua, ¿no? Y les digo, en ambientes rurales se puede analizar de otra forma, pero en el ambiente urbano pues existen estas y otras tantas presiones, ¿no? Como tal, aspectos que van considerándose para poder analizar el agua, podemos, igual en esta serie de preguntas, decir, bueno, ha cambiado la manera en que la gobernanza urbana se relaciona con el agua, sí o no, o por qué no, son esa serie de preguntas. ¿Cómo es que se manejan las fuentes hídricas que permiten que algunos tengan acceso y otros no? La infraestructura hídrica es igual en todos los espacios de la ciudad, se distribuye de manera eficiente y justa, hay un acceso adecuado y equitativo. La urbanización, la segregación socioespacial y el acceso desigual al agua, y ahí lo voy a tomar con otro punto, es justo. O cómo pudiéramos hacer los diferentes actores que intervenimos que confluimos en una sociedad para justamente poder evitar esto, ¿no? Que no haya una segregación y que hagamos efectivo nuestro derecho, ¿no? Y también hay una parte como usuarios que tiene que ver con las buenas prácticas sobre ellos. ¿Y quiénes y por qué toman determinadas decisiones al respecto? Bueno, esos son una serie de elementos que fueron base para el desarrollo de una propuesta metodológica que como tal es el índice de evaluación integral del derecho humano al agua y al saneamiento, el cual permite, y vamos a ver ahorita los resultados, identificar en una escala menor, no en una escala nacional, no en una escala estatal, sino en una escala incluso a nivel de colonia, cuáles son estos aspectos del derecho humano al agua y desde la justicia hídrica que se están cumpliendo o no para que yo, ciudadano de determinada colonia, cumpla o no cumpla con mi derecho, ¿no? De ahí que se hizo, la propuesta incluye, una fase de diagnóstico, una fase de evaluación y tal cual la fase de resultados. De acá es que me voy a pasar directo a cuáles son las categorías que este índice considera, justamente los factores biofísicos condicionantes, porque vivimos en una zona árida, aunque bailemos y hagamos la danza de la lluvia, pues a lo mejor nos puede funcionar, pero puede que sí, puede que no llueva, ¿no? Entonces, sí es importante tener muy claro que las características físicas, climáticas del lugar donde vivimos, pues son áridas, ¿no? Y
históricamente quienes han vivido aquí, bueno, se han sabido adaptar a estas condiciones y es importante tenerlo, ¿no? Se consideraron estas. Después hay una sección que analiza el manejo de las fuentes hídricas, el acceso adecuado y equitativo al agua, la infraestructura de distribución de agua potable y esta parte donde les decía del saneamiento. Tiene mucho que ver, sí, que esté el agua disponible, potable para el consumo humano, pero también es importante el manejo que se le da a las aguas residuales. ¿Y esto por qué? Porque llega un momento donde en muchas zonas de Baja California Sur no hay un drenaje, no está canalizado. Están estas fosas o las fosas sépticas que de alguna manera el desecho que cae ahí permea al subsuelo y por ende puede llegar a fuentes de agua, ¿no? Entonces, el manejo que se le dé al agua residual es importante. Entonces, eso se considera en esta categoría. De ahí buenas prácticas en el uso y apropiación y toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tanto se participa o no? Y bueno, aquí está la serie de indicadores que ayudaron justamente a tener este análisis. De ahí es que este estudio que proponía el análisis, que propuso el análisis del derecho humano al agua en zonas áridas, saber de qué manera lo cumplen, partió de poder identificar cuáles eran estas colonias que teníamos que acercarnos, ¿no? Se hizo este mapeo con datos de los organismos operadores, tanto de La Paz y de Los Cabos. No solamente trabajamos en la parte urbana, donde se hicieron registros de enero a junio del 2021 del tandeo, ¿no? La periodicidad en que estas colonias recibían agua de acuerdo a la programación de los organismos operadores. En el caso de La Paz, el organismo operador vía redes sociales publica mensualmente qué colonia va a tener agua qué día, ¿no? En el caso de Cabo San Lucas, de Los Cabos, el organismo operador lo publica de manera diaria, o al menos en este periodo. De ahí que, bueno, se armó la base de datos, se hizo el análisis y tenemos en rojo aquellas colonias o aquellas zonas que menos reciben agua a la semana. Y bueno, así tal cual semáforo, en naranja y amarillo los que de 2 a 3 días y los que reciben más agua están en verde, ¿no? Eso ayudó a que pudiéramos identificar las zonas de estudio, que fueron 4 colonias específicamente en La Paz y 4 en Los Cabos, ¿no? Bueno, aquí están los datos de cuántas colonias se consideraron y solamente se seleccionaron una colonia representante de cada grupo de acuerdo a su tandeo. De ahí, después de aplicar este índice y demás, se obtuvieron estos datos, donde en el caso de La Paz se cumple parcialmente con el derecho humano. En el caso de Los Cabos hay colonias que tal cual nos dio el resultado donde se cumple parcialmente, hay otras donde no se cumplen, que es justamente un asentamiento irregular que se llama Ampliación Caribe Bajo, y potencialmente se cumple, ¿no? en el centro de Cabo San Lucas. Pero igual esto así, pues no nos dice mucho. De ahí que cada uno de estos factores se analizan por separado, ¿no? Donde vemos cuál es la categoría que está menos atendida, que haría falta reforzar, y obviamente esto es una manera fácil de mostrarlo, sin embargo se puede ir a la particularidad al analizar los datos. En el caso de La Paz, obviamente el factor biofísico condicionante va a dar igual para las dos ciudades.
Pero en el caso del 2, el manejo de las fuentes hídricas en el análisis que se hizo, bueno, es uno de los factores que no permite el manejo que se hace, la gestión que se hace de las fuentes hídricas, no permite el cumplimiento como tal del derecho, ¿no? Igual hay una serie de pautas a considerar ahí. En el caso, y vemos también por colonia, ¿no? En el caso azul es Centro, naranja Centenario, gris la colonia Santa Fe y amarillo Marqués de León. En el caso de Cabo San Lucas, igual es el Centro en azul, naranja la colonia Gastelum, Mesa Colorada en gris y Caribe Bajo en amarillo, en el cual vemos que el que tiene un grado menor de cumplimiento de su derecho humano al agua es justamente Caribe Bajo y Mesa Colorada, ¿no? Cada uno de estos aspectos genera otra serie de datos que se pueden analizar por separado, ¿no? Para quienes participamos en este proyecto, fue importante hacerlo en esta escala a nivel colonia, ya que hay datos, hay algunos indicadores que ayudan a evaluar de qué manera se cumple, si se cumple o no se cumple, a nivel nacional, ¿no? Incluso a nivel estatal. Sin embargo, en esta escala de saber qué colonia necesita más atención y que también suma la percepción de las personas, porque esto es importante decirlo, a nivel de municipio o donde el organismo operador publica el tandeo, puede haber colonias que todo el mes o la mayoría de los días del mes van a tener agua de acuerdo a ese calendario. Pero lo que está publicado en el calendario no siempre va a ser real, ¿no? Por eso lo importante de acercarse a los domicilios para verificar, porque justamente en el camino puede ser que no haya suficiente presión por el cual el usuario final no recibió. Entonces, este dato que teníamos marcado no nos confirma que efectivamente las personas reciban agua, ¿no? Por eso la importancia de hacer estudios a esta escala. Bueno, creo que ya debo de ir cerrando por cuestiones del tiempo. Como tal, si bien hay una serie de factores, de elementos que intervienen para que yo reciba agua o no en mi domicilio, sí hay una cierta corresponsabilidad sobre qué hago yo usuario con el agua, ¿no? Hay algunas cosas que va a depender de los organismos operadores, del CEA, de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, parte del derecho humano también es la manera en que yo persona, quien debería ejercer este derecho, participo en la toma de decisiones o me involucro, ¿no? De qué manera estoy relacionada y tengo el conocimiento de lo que está pasando en torno a un bien que va a sostener mi vida y la de mi familia, ¿no? De ahí bueno, pongo aquí una serie de puntos para conversar con ustedes. Valorar el agua, ¿no? Como lo que es y como lo que representa en la vida de quienes vivimos en una zona árida. Cuidar las instalaciones y evitar fugas en casa, reportarlas. Así nosotros cumplimos con nuestro papel, aunque entiendo que en muchas ocasiones, y ha pasado, ¿no? Se registran las fugas o se avisa y no hay una reacción inmediata, pero esto es lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos, ¿no? Cerrar bien las llaves de casa, ¿no? Tratar cuando las fugas son en casa, pues atenderlo y reportar cuando está al exterior. Reducir el consumo del agua. Hay muchas prácticas que no son necesarias hacer, como regar el pavimento, por ejemplo, que es muy común, ¿no? En algunas zonas de la ciudad o del estado. Entonces, bueno, ser conscientes, regar nuestras plantas a lo mejor
con el agua de reuso, evitar la derrama de contaminantes a la coladora, ¿no? Muchos guisamos algo y vertemos el aceite como tal en el fregadero y bueno, este hecho hace que el agua pues no se le pueda dar otro uso, ¿no? Porque va a ser difícil extraer el aceite de la misma, o más cuando son algún otro tipo de contaminantes. Evitar regar a la hora en el que está más fuerte el sol o está más caliente, porque eso aparte que no va a favorecer mucho a las plantas, pues no lo van a aprovechar el agua, ¿no? Se va a evaporar. Evitar tirar basura en la calle, eso es súper importante, porque un punto en nuestra ciudad, una característica es que no tenemos como tal un drenaje pluvial, ¿no? De ahí que todo lo que hay en la calle cuando llueve va a dar, al mar, y en el punto también se queda en quienes vivimos cerca de los arroyos, a lo mejor se queda por ahí, y algunos envases y demás pueden tener sustancias que no le van a hacer bien a la tierra y que también pueden llegar a contaminar, ¿no? Reutilizar el agua de la lavadora, ya lo dijimos. Cuidar el gasto de agua al lavar el automóvil, porque, bueno, se puede mantener limpio el automóvil y no solamente estar tirando agua en demasía, sino hacerlo a lo mejor con una cubeta, reportar las fugas, que ya lo comentamos, y es importante seguir fuentes oficiales si queremos conocer más del tema. En el caso de la universidad es muy activa en temas del agua, con el liderazgo de la doctora María Zeta Flores, que justamente, ¿no? El día de ayer inició un evento, el Foro del Agua, que es muy importante para este diálogo y conocer qué está pasando en nuestra ciudad y en nuestro estado al respecto del agua. Con el ayuntamiento municipal también está, y ahora con la app, donde también se pueden reportar ahí las fugas, acercarnos o seguir en redes los organismos operadores de acuerdo al municipio en el que estemos. Hay algunas organizaciones que tienen programas de agua y que ustedes a lo mejor como estudiantes están buscando algún lugar en donde hacer servicio social, por ejemplo, o sus prácticas. Bueno, estas son unas de otras que hay, Niparajá, Cómo Vamos La Paz, que están activos y que tienen programas específicos en temas del agua. Bien, y por mi parte concluyo, me imagino que habrá algunas preguntas. El tema del agua, en general, a mí me gusta, me apasiona, es importante y he estado presente. Mi familia como tal, somos del Valle de Santo Domingo y hay historia sobre la manera en que ahí se ha aprovechado el agua. Y justamente creo que desde seamos más conscientes del lugar en donde vivimos, de los bienes que son escasos, asumamos nuestra responsabilidad también de cuidado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tan importante tema de relevancia en nuestra región. A continuación, si tienen algunas preguntas o comentarios que quieran hacer, les pedimos levantar la mano o escribirlas en el chat. Adelante. Hola, buenos días, ¿sí se escucha? Sí, sí te escuchamos muy bien, Ana. Ok, bueno, gracias por la presentación. Yo tengo una duda. El otro día, hace como un año creo, hubo un conversatorio ahí en el auditorio de Ciencias Marinas y Costeras sobre el agua. Y no me quedó muy claro una pregunta que hice sobre si sabe si el agua aquí en México si es sujeto de derecho. Porque, o sea, no como derecho humano, sino derecho por la misma naturaleza de existir. Creo que es algo recientemente aquí en el país, en otras partes sí se ha considerado
Por ejemplo, creo que a partir de un problema que hubo en un río, la contaminación, fue que se empezó a considerar ese río como derechos propios, aunque no haya alguien que se encargue de, pues de su cuidado específicamente, ¿no? Entonces, no sé si sabrá de algunos avances que existen aquí en México hacia el reconocimiento del agua como sujeto de derecho. Gracias, Ana. Fíjate, muy interesante tu pregunta. Hace como un par de años teníamos esta reflexión, ¿no? Con otros colegas, porque en el caso como tal, decíamos, bueno, había diferentes posturas, ¿no? Entre si el agua, los cuerpos de agua eran sujetos como tal a derecho, ¿no? Entonces, obviamente, como en la línea, lo que se buscará siempre, pues, es garantizar el bienestar de la población. Sin embargo, aunque no hay tal cual textualmente al menos que yo sepa, ¿no? Una ley que cuide como tal el agua como sujeto de derechos, y hay una serie de normas y de cláusulas sobre el cuidado del agua, pero para tanto los roles que se mantengan para los servicios ecosistémicos como para los otros usos. Y de hecho, al revisar los usos consultivos o no consultivos del agua, en el caso de los usos no consultivos, justamente es proteger sí, conservarlos para que puedan seguir cumpliendo pues como tal su función. Pero sí están ligados justamente a su protección para otros usos o como tal que cumplan su función en el ecosistema, ¿no? Voy a retomar el tema para ver si tal cual el nivel de avance en México, pero a lo último que yo investigué, digo, porque sí fue un tema de debate con colegas, no hay tal cual como tú lo mencionas. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos profundamente a la doctora Mayra Violeta Gutiérrez González por compartir con nosotros esta reflexión sobre el valor del agua y nuestro papel en su gestión. Gracias también a todas y todos por acompañarnos en esta 7ª sesión del seminario. Les recordamos completar el registro de asistencia que se ha compartido en el chat. Finalmente, los invitamos a continuar participando en las próximas sesiones del Seminario de Sustentabilidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ay, qué bonita constancia. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, le otorga el presente reconocimiento a la doctora Mayra Violeta Gutiérrez González por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Sustentabilidad con el tema Agua viene, agua va, realizado el 25 de marzo de 2026 en el marco de los seminarios de la CRCO. Y pues agradecemos mucho su participación, doctora. No, gracias a ustedes. Ya tenía ratito que no hablaba del tema, entonces me hicieron desempolvarme. Gracias.
tengan bonito día, que te mejores. Bueno, no sé si está por ahí, ¿no? Que te mejores. Se lo comento. Bueno, cuídense. Bye, bye. Muchas gracias.